Gracias por acompañarnos en otra edición de EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Moreno. Yo soy Isabel Díaz Monsalve, muy contenta de estar nuevamente con ustedes. Estos son los titulares. Obispos de Estados Unidos y Argentina se pronuncian tras atentado terrorista en Manhattan. Persecución religiosa en el mundo empeoró en los últimos 2 años. Corte Constitucional de Colombia abre la puerta a eutanasia para menores de edad. Empezamos el noticiero con una trágica noticia, y es que el pasado 31 de octubre, un atentado terrorista en Manhattan, Estados Unidos, cobró la vida de 8 personas, entre ellos 5 argentinos. Tras esto, obispos de Estados Unidos y Argentina se unieron en oración. 16 años después del ataque contra las Torres Gemelas, Nueva York ha sido nuevamente el blanco de un atentado terrorista. Esta vez, un hombre de 29 años que conducía un camión alquilado por el Bajo Manhattan subió sobre la ciclovía y la vía peatonal en la calle West y Houston con dirección al sur. El paso del vehículo dejó a 8 personas fallecidas, entre ellos 5 ciudadanos argentinos que se encontraban celebrando los 30 años de su graduación del colegio. De acuerdo a la policía de Nueva York, el atacante, que estaba dispuesto a continuar su rumbo, chocó con un bus escolar. Tras esto, el hombre salió sosteniendo 2 armas de fuego. Sin embargo, un policía asignado al área abrió fuego, hiriéndolo en el estómago. Luego de conocerse el lamentable suceso, el arzobispo de Nueva York, cardenal Timothy Dolan, señaló que la ciudad y el país están horrorizados por otro acto de violencia sin sentido e hizo un llamado a todas las personas, sin importar su religión u origen racial, para unirse por las víctimas del atentado. Por su parte, a través de su cuenta en Twitter, la Catedral de San Patricio en Nueva York aseguró sus oraciones por las víctimas, sus familias y por la ciudad. De igual manera, la diócesis de Brooklyn se unió al pedido de oración por la terrible tragedia. Por otro lado, mediante un comunicado, el arzobispo de Rosario, en Argentina, Monseñor Eduardo Martín, expresó su pesar y solidaridad en oración para que el Señor conceda a los fallecidos la felicidad de la vida eterna y reconforte a sus familiares y amigos en estos momentos difíciles. Y el Papa también se pronunció sobre este lamentable atentado. Álvaro de Juana, quien se encuentra en Roma, nos tiene más información. Adelante, Álvaro. Pues si os parece, desde aquí, desde Roma, retomamos la noticia de la que hablabais hace apenas unos minutos sobre el terrible ataque terrorista en Nueva York, que ha dejado 8 muertos y numerosos heridos. El Papa Francisco, como no podía ser de otra manera, ha expresado su profundo dolor. El pontífice, después de rezar el Ángelus en la fiesta de Todos los Santos, expresó estar dolorido por los ataques terroristas de estos últimos días en Somalia, Afganistán y en Nueva York. Al deplorar tales actos de violencia, rezo por los difuntos, los heridos y sus familiares, dijo el Papa. El Santo Padre también pidió que el Señor convierta los corazones de los terroristas y libere al mundo del odio y de la locura homicida que abusa del nombre de Dios para diseminar la muerte. Y ahora ya sí vamos con una noticia un poco más amable, porque todos sabemos que la fiesta de Todos los Santos es una de las más importantes de la Iglesia Católica, y por eso el Papa Francisco cada año, desde la ventana del Palacio Pontificio, reza el Ángelus acompañado de miles de fieles en la Plaza de San Pedro. En esta ocasión, Francisco les habló de las bienaventuranzas y de cómo son el ingrediente para tener una vida feliz. El pontífice explicó ante una plaza de San Pedro repleta de fieles que los bienaventurados son los simples, los humildes que hacen lugar a Dios, que saben llorar por los otros y por los propios errores y que se mantienen sencillos, pero también que luchan por la justicia. Son aquellos que son misericordiosos con todos, custodian la pureza del corazón, obran siempre por la paz y permanecen en la alegría, no odian e incluso cuando sufren responden al mal con el bien. El Papa también destacó que las bienaventuranzas no exigen gestos extraordinarios y no son para superhombres, sino para quien vive las pruebas y las fatigas de cada día, es decir, para todos nosotros. El Papa habló de los santos, aquellos que han acogido la luz de Dios en su corazón y la han transmitido al mundo, y recordó que también lo son muchos de los que están a nuestro lado. Además, dejó claro que la felicidad no está en tener alguna cosa o en convertirse en alguno, sino en estar con el Señor y vivir por amor. En definitiva, el Papa Francisco manifestó que los bienaventurados no viven para el éxito, el poder o el dinero, porque saben que quien acumula tesoros para sí no se enriquece delante de Dios, y creen en cambio que el Señor es el tesoro de la vida y que el amor al prójimo es la única fuente de ganancia. Y esto es todo por el momento. Desde Roma informó para EWTN Noticias Álvaro de Juana.
Gracias, Álvaro. Por otro lado, en el Día de los Fieles Difuntos, el Santo Padre presidió una misa en un cementerio de Roma e hizo una importante reflexión sobre aquellos que ya partieron a la casa del Padre. Veamos. El Papa Francisco celebró el jueves 2 de noviembre la misa de conmemoración de todos los fieles difuntos en el cementerio americano de Nettuno, que acoge los restos de soldados estadounidenses, muchos de ellos jóvenes caídos durante la Segunda Guerra Mundial. En la homilía, el pontífice señaló que muchas veces a lo largo de la historia los hombres se han embarcado en guerras, convencidos de traer un mundo nuevo y una nueva primavera. Sin embargo, terminan provocando un invierno horrible, cruel, un reino de terror y muerte. Por ello, el Santo Padre animó a que cada uno en su corazón repita las palabras de Job, quien decía: «Sé que mi Redentor vive y que se alzará sobre el polvo». En este sentido, destacó que la esperanza de reencontrarse con Dios es una esperanza que no decepciona. Por último, el Papa señaló que en un momento en el que tantas personas mueren por la guerra diariamente, también se reza por los niños inocentes que desgraciadamente son víctimas de estos conflictos. La Oficina Numismática y Filatélica del Vaticano lanzará el próximo 23 de noviembre un sello especial con motivo del 450 aniversario del nacimiento de San Francisco de Sales, patrono de los periodistas. Para recordar a uno de los santos más importantes de la historia de la Iglesia, la Santa Sede anunció el lanzamiento de un sello conmemorativo por el aniversario número 450 del nacimiento de San Francisco de Sales, quien vivió su ministerio sacerdotal y episcopal con la firme voluntad de salvaguardar la Iglesia de Roma de la Reforma de Calvino. Según señala la Oficina Filatélica del Vaticano, San Francisco de Sales, doctor de la Iglesia, ha sido uno de los padres de la espiritualidad moderna y ha influenciado a las mayores figuras del siglo XVII en Europa. Su nombre ha inspirado a muchas congregaciones, como la familia salesiana, fundada por San Juan Bosco, quien lo eligió como patrono de la obra, ya que encarnaba los principios de afectuosidad, optimismo y humanismo cristiano, que eran el fundamento del sistema pedagógico de Don Bosco. Francisco de Sales fue beatificado en 1662 y 3 años después canonizado por el Papa Alejandro VII. La imagen escogida para el sello presenta al santo con la pluma en la mano, como patrono de los periodistas y los escritores. No solo nuestro patrono, sino además también doctor de la Iglesia, un gran evangelizador que pudo traer a muchas personas de vuelta al seno de la Iglesia Católica en tiempos difíciles, y es más, incluso era tan estimado por los mismos calvinistas que le permitían visitar Ginebra a pesar de ser él un obispo católico. Y otro detalle muy importante de la vida de San Francisco de Sales, Eddy, es que él tenía un genio muy fuerte y pues tenía a veces ira dentro de su corazón, pero él trataba tan bien a las personas que nadie se daba cuenta de esto y era considerado como una persona demasiado amable, pero todo lo ofrecía al Señor. Por otro lado, en el prólogo de un libro que analiza el proceso de independencia de América Latina, el Papa Francisco se pregunta qué es lo que está pasando con el llamado continente de la esperanza y plantea algunos desafíos. El Santo Padre escribió el prólogo de la nueva edición del libro Memoria, Coraje y Esperanza a la luz del bicentenario de la independencia de América Latina, del profesor uruguayo Guzmán Carriquiri, quien es vicepresidente de la Comisión Pontificia para América Latina. En el texto, el Santo Padre se pregunta, ¿qué es lo que está pasando en América Latina? ¿En qué queda el apelativo de continente de la esperanza? ¿Volvemos a confiar en ideologías que han demostrado fracasos económicos y devastaciones humanas? Ante esto, el propio pontífice se responde diciendo que se necesita cultivar y debatir proyectos históricos que apunten con realismo hacia una esperanza de vida más digna para las personas, familias y pueblos latinoamericanos. En ese sentido, el Papa señala que urge poder definir y emprender grandes objetivos nacionales y latinoamericanos, con consensos fuertes y movilizaciones populares, más allá de ambiciones e intereses mundanos y lejos de aventuras peligrosas y explosiones incontrolables. Por eso destaca que más que acomodarnos en la indiferencia, se nos desafía a levantar utopías de auténtica libertad y liberación integral, sostenidas por una renovada gesta patriótica. En el prólogo, el Santo Padre también escribe que en sus viajes apostólicos a países latinoamericanos ha podido admirar nuevamente las energías de fe, solidaridad, alegría y esperanza que laten en el corazón de su gente. La Asociación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada presentó recientemente en Roma el documento titulado Perseguidos y Olvidados, informe sobre los cristianos oprimidos por su fe entre 2015 y 2017, que revela un incremento de la persecución religiosa en los últimos años.
De acuerdo al informe titulado Perseguidos y Olvidados de la Asociación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, entre agosto de 2015 y julio de 2017, los cristianos han sido víctimas del fundamentalismo, nacionalismo religioso y de regímenes totalitarios. El estudio examina a fondo la realidad de algunos países en los que la ausencia de la libertad religiosa de los cristianos es más intensa. Entre los países analizados se encuentran Irak, Siria, Egipto, Nigeria, India, Pakistán, China, Corea del Norte, Eritrea, Arabia Saudí, Irán y Sudán. Durante los periodos estudiados se muestra que los cristianos han sufrido crímenes de lesa humanidad, algunos han sido ahorcados o crucificados, varias mujeres fueron violadas y secuestradas y en muchos casos han desaparecido para siempre. Según señala la investigación, Corea del Norte es el país donde se produce la persecución más despiadada contra los cristianos, ya que se han registrado casos de fieles atados a cruces y puestos sobre el fuego o aplastados por compresores a vapor. Por otro lado, en Oriente Medio, el éxodo que los cristianos han sufrido en Irak es muy grave y el cristianismo corre el riesgo de desaparecer en esa zona. Esta situación afecta también a la ciudad de Alepo, en Siria, donde antes se situaba la comunidad cristiana más grande de Oriente Medio. Mientras que en Egipto, la situación empeoró gravemente este año, cuando durante el Domingo de Ramos un atentado en la iglesia de Alejandría y otro en Tanta dejó en total 44 personas fallecidas y 120 resultaron heridas. Más adelante, en mayo, 28 peregrinos murieron luego de ser cruelmente emboscados por extremistas, mientras se dirigían hacia un monasterio copto ortodoxo. La Corte Constitucional de Colombia decidió que los menores de edad que sufren una enfermedad terminal pueden acceder a la eutanasia, un fallo que ha sido criticado por los sectores pro vida y la Iglesia. Para conocer con más detalle esta situación, estamos enlazados con Monseñor Juan Vicente Córdoba Villota, obispo de Fontibón y presidente de la Comisión Episcopal de Vida de la Conferencia Episcopal de Colombia. Monseñor, bienvenido. Gracias por la invitación, es un gusto estar con ustedes. Monseñor, ¿cómo puede responder la Iglesia a las personas que han llegado al extremo de pensar en la eutanasia? La Iglesia es madre, por eso los acoge con amor, con comprensión, están sufriendo, están en un trance difícil, por eso los comprendemos, pero por el hecho de comprenderlos no podemos matarlos porque están en situación difícil. La muerte biológica no se soluciona en la enfermedad con muerte, sino con vida. El fin no justifica los medios. Entonces los animamos a ponerse en manos de Dios, que es la resurrección, que es la vida, y no dejarnos llevar por corrientes que acaban los dolores con la muerte. No se arregla al ser humano matándolo, se ayuda al ser humano poniéndolo ante la vida. ¿Cómo han tomado los obispos que la Corte Constitucional apruebe la eutanasia para menores? Levantamos nuestra voz de protesta, de profetas, anunciamos la verdad y denunciamos la mentira. Y les decimos que no podemos aceptar que por dinero, por evitar tratamientos, por evitar procedimientos, cuidados intensivos, se lleve a un enfermo a la muerte. Los viejitos se asustan de que los lleven a los hospitales. La muerte no es la solución. Estos paliativos, medicina del dolor y presentar a Jesús como victorioso sobre la muerte consumida. ¿Qué puede hacer la Iglesia frente a estas leyes cada vez más dañinas para el ser humano? Pues tenemos ante nosotros el gran reto de la evangelización, anunciar el Evangelio. El Evangelio quiere decir buena noticia. La buena noticia de Cristo es que fue victorioso sobre el pecado y la muerte. Y Cristo nos devolvió la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Soy la resurrección. Cristo se presenta como el que nos da la vida eterna. Esta vida es un peregrinar. Es relativa y pasajera. La vida eterna que comienza desde aquí por actitudes y modos de vida es ya la vivencia del triunfo de Jesucristo, con Él, para Él y en Él, para la vida eterna y no sin Él, aquí creyendo que esta es la vida definitiva. Cristo es la resurrección, lo seguimos y lo presentamos con toda nuestra voz profética. Muchas gracias, Monseñor, por lo que nos ha comentado. Con muchísimo gusto, gracias a ustedes. Muchas gracias, Monseñor. Amigos, tenemos que hacer ahora una pausa, pero no se muevan, porque al volver, enfrentamientos armados en Irak obligan a cristianos a huir otra vez de la llanura del Nínive. En Inglaterra se realizó una procesión eucarística en silencio por 50 años de ley del aborto. Obispos de Nueva York y Brooklyn llevan ayuda solidaria a Puerto Rico. Ya volvemos con más información en EWTN Noticias.
Seguimos con más información. Cientos de cristianos iraquíes que trataban de reconstruir sus vidas en la llanura del Nínive tras la expulsión del Estado Islámico se vieron forzados a huir de nuevo de sus hogares ante los enfrentamientos entre la milicia kurda y el ejército iraquí. Tras una serie de enfrentamientos producidos en el ejército iraquí y la milicia kurda, en las aldeas de Bakufa y Teleskuf, miles de cristianos iraquíes provenientes de ambos lugares tuvieron que dejar sus hogares nuevamente ante el peligro de perder sus vidas. De acuerdo a una fuente anónima que declaró a Fox News, en Teleskuf, un emisario del gobierno iraquí manifestó a la gente de la aldea que tenían hasta el amanecer para evacuar, ya que el ejército iraquí y la milicia chiita desalojarían por la fuerza a la milicia kurda. Tras esta orden, cerca de 850 familias fueron desplazadas de Teleskuf, Batnaya y Bakufa. La mayoría de los refugiados se dirigió a la ciudad de Al-Kosh, donde la Iglesia Católica Caldea abrió sus templos para albergarlos y algunos ciudadanos ofrecieron sus casas para recibirlos. La organización de ayuda francesa SOS Cristianos de Oriente, que realiza proyectos a favor de los cristianos en Irak, señaló que muchos de los que ahora huyeron de Teleskuf habían regresado en marzo de este año a sus hogares, luego de estar 3 años en el exilio debido a la invasión del ISIS en la llanura de Nínive. En Inglaterra, cerca de 700 católicos participaron de una procesión eucarística en silencio al cumplirse 50 años de la ley que permite el aborto en este país. En el centro de la ciudad de Norwich, al sureste de Inglaterra, se realizó en completo silencio una procesión eucarística por los 50 años de haberse aprobado la ley que permite el aborto en este país. Al evento organizado por la diócesis de East Anglia le siguió una vigilia de oración en la Catedral de San Juan Bautista. Dirigiéndose a los participantes, el padre Henry Wisnant manifestó que los obispos han pedido considerar en oración este momento histórico, ya que la ley ha traído trágicas consecuencias para la nación, y agregó que más de 8 millones de abortos se han realizado en este medio siglo. El presbítero también reflexionó sobre las heridas espirituales que esta legislación ha causado a los individuos, las parejas y las familias, y declaró que todo esto parece ir en aumento. En ese sentido, le pidió al Señor para que los corazones y las mentes del país puedan atesorar la vida de todo ser humano sin importar cuán vulnerable sea. La ley del aborto se aprobó en Inglaterra el 27 de octubre de 1967. Actualmente en el Reino Unido se permite esta práctica hasta las 24 semanas de embarazo. Otro triste aniversario de esta desprotección legal a la que han sido sometidos los seres humanos en las naciones del llamado Primer Mundo. También saludar, claro, el testimonio de la Iglesia, que se ha convertido en un referente para la defensa de la vida en todos estos países. Y también llamar a todos a esta invitación de poder salir a las calles para defender la vida. En otras noticias, en Venezuela, las misas en la Catedral de Maracaibo se han estado celebrando sin electricidad debido al robo del cable y transformador del templo. El 11 de octubre, la Catedral de Maracaibo se quedó sin electricidad, luego de que unos sujetos robaran el cable y el transformador del recinto, lo que llevó a que las misas se celebren con una serie de limitaciones y a tempranas horas, ya que la noche dificultaba la visión dentro del templo. De acuerdo a los vecinos, 4 personas perpetraron el robo, de las cuales una murió electrocutada y otra falleció en el hospital. En declaraciones a Así Prensa, el padre Silverio Osorio, vicario parroquial de la catedral, relató que junto al párroco, Monseñor Jesús Quinteros, se acercaron a la empresa de electricidad para buscar una solución y les dijeron que tenían que esperar. Así pasaron más de 20 días y la gente tenía miedo de acercarse al templo debido a la inseguridad que se vive en la zona y a pesar de que la catedral se encuentra cerca a varios entes gubernamentales. Finalmente, el 2 de noviembre, los del servicio eléctrico colocaron un nuevo transformador y la catedral pudo normalizar sus servicios pastorales. Ante esto, el padre Osorio agradeció a los medios de comunicación que hicieron eco de esta situación y que ayudó a que se instalara el nuevo transformador. El arzobispo de Nueva York, cardenal Timothy Dolan, visitó Puerto Rico para llevar ayuda a los damnificados tras el paso del huracán María por la isla. El arzobispo de Nueva York, cardenal Timothy Dolan, y el obispo de Brooklyn, Monseñor Nicolás Di Marcio, llegaron a San Juan de Puerto Rico para expresar su aliento y cercanía al pueblo puertorriqueño, así como para donar cerca de $800,000 reunidos en una colecta en Nueva York. A su llegada, el cardenal Dolan manifestó sentirse impresionado al ver la alegría y acogida de los ciudadanos y afirmó que con todos los desafíos que han pasado, la gente no ha perdido la esperanza.
Tras recordar que el 70% de la isla no cuenta con electricidad, el purpurado dijo que prefirieron ir a la ciudad de San Juan antes que a otros lugares en Estados Unidos, que también sufrieron a causa de los desastres naturales, ya que la miseria aquí es más profunda. Por su parte, el obispo de Brooklyn, Monseñor Nicolás Di Marcio, comentó que no podemos culpar a Dios por las cosas que son malas, porque el origen del mal no es Dios, sino el pecado. Además, el obispo precisó que Dios también saca cosas buenas del mal. Como se recuerda, Puerto Rico fue afectado recientemente por 2 huracanes, Irma y María. Este último fue el de mayor gravedad y golpeó a la isla a mediados de septiembre, dejando una gran cantidad de damnificados y decenas de fallecidos. En reunión con diversos líderes provida y defensores de la familia, el presidente de Paraguay, Horacio Cartes, aseguró que su gobierno defiende la vida y la familia frente a la ideología de género. En un encuentro con diversos líderes provida en Paraguay, el presidente del país, Horacio Cartes, fue cuestionado por el actuar del Ministerio de la Mujer, el cual promueve la ideología de género. Ante esto, remarcó que la postura de su gobierno es la defensa de la vida y la familia. La embajada paraguaya en el Vaticano recibía las felicitaciones por la posición de Paraguay pro vida, a favor de la vida, a favor de la familia, y debo pedir disculpas si tenemos contradicciones entre un ministerio y otro, pero claramente la posición de este gobierno es respetar la Constitución, es respetar la familia, y para que muchos estamos aprendiendo. El mandatario admitió que antes se entendía que el significado de la palabra género solo implicaba hombre y mujer. Sin embargo, ahora se conoce otra realidad, la cual Cartes mismo reconoció que no se encuentra en la Constitución. En este sentido, el presidente paraguayo aseguró que el gobierno tiene que tener una sola posición y no se puede ser ambiguo, teniendo un ministerio a favor de la familia y otro promoviendo conceptos de la ideología de género. En Uruguay, con una misa celebrada el pasado 26 de octubre en la Catedral Metropolitana de Montevideo, la familia salesiana celebró los 140 años de presencia de las hijas de María Auxiliadora en el país. En una Eucaristía realizada por los 140 años de las hijas de María Auxiliadora en Uruguay, el arzobispo de Montevideo y miembro de la familia salesiana, cardenal Daniel Sturla, agradeció por todo el bien que han hecho a la Iglesia y las alentó a vivir una apertura al Espíritu Santo para renovar su fe. En su homilía, el cardenal Sturla recordó la llegada de las primeras salesianas a Villa Colón, en Uruguay, apenas 5 años después de ser fundadas por Don Bosco en 1872. El purpurado manifestó que eran hermanas jóvenes muy sencillas, hijas de familias campesinas que habían empezado su experiencia de vida consagrada para ayudar a las chicas de este pequeño pueblo. Sin embargo, lo que tenían esas mujeres era una fe que no se dejaba limitar por las dificultades. El arzobispo de Montevideo aprovechó la oportunidad para destacar la fraternidad entre salesianos y salesianas y recordó que Don Bosco les decía: confíen en Jesús sacramentado y en María Auxiliadora y verán lo que son los milagros. En el mes de octubre, las procesiones en honor al Señor de los Milagros no solo congregaron a millones de fieles en Perú, sino que reunieron a miles en diversos lugares del mundo, incluso hasta en el mismo Vaticano. En el mes de octubre, las procesiones en honor al Señor de los Milagros no solo congregaron a millones de fieles en Perú, sino también a miles en diversos lugares del mundo. Este año, en Santiago de Chile, el cardenal Ricardo Esati presidió una Eucaristía y destacó que la devoción al Señor de los Milagros nos recuerda la presencia del Señor Jesús, que viene siempre cargando su cruz, pero ayudándonos a llevar también nuestras cruces. Similares muestras de devoción se manifestaron en el Alto Bolivia y en Sao Paulo, Brasil, así como en Bogotá, Colombia, San José de Costa Rica y en Múnich, Alemania. Por otro lado, en Estados Unidos, el arzobispo de Nueva York, cardenal Timothy Dolan, presidió una misa en honor del Señor de los Milagros en la Catedral de San Patricio y encabezó la procesión. Por su parte, el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Los Ángeles, Monseñor David Gerard O'Connell, hizo lo propio al lado oeste del país. Finalmente, en Roma, los devotos llevaron el anda del Cristo de Pachacamilla hasta la Plaza de San Pedro, donde recibieron el saludo del Santo Padre después del rezo del Ángelus. Qué alegría poder mostrar pues estas procesiones en honor al Señor de los Milagros, y qué bonito también pues tener esta piedad al Señor en la cruz. Creo que es una piedad popular muy hermosa que tiene que propagarse pues por el mundo entero, así como lo estamos viendo ahora y estas imágenes que han pasado hasta en el Vaticano. Qué bonito ver que esta flor de la piedad peruana popular se extiende su aroma por todo el mundo y es capaz de invitar a todas las personas a encontrarse con Jesús
en una vida convertida. El 19 de noviembre se realizará en la Iglesia la primera Jornada Mundial de los Pobres, convocada por el Papa Francisco, y la Conferencia Episcopal de México ha publicado un audiovisual en el que destaca la importancia de esta celebración. O sea, no tiene comida, no tiene casa, agua. Pues realmente viven de lo más precario, sufren de alimentación, no tienen lo suficiente al día para llegar a alimentarse como es debido. Vive limitándose muchas cosas hasta la comida. Si le va bien, con unos 2 salarios mínimos, si le va bien. Con nada, a veces vive hasta de lástima. Como con 100 pesos. Regular. Yo soy pobre, muy pobre. Sí. Pobre no. No me he enterado de eso. No sabía. No. El Papa Francisco propuso instituir en toda la Iglesia un día por las personas en pobreza, el penúltimo domingo del tiempo ordinario, que este año será el 19 de noviembre. Quiere que la Iglesia entre en un momento de reflexión, que los cristianos recuerden la opción preferencial de Cristo por las personas que viven en pobreza, y que ésta no sea solo un voluntariado, sino una opción de vida. Por eso nos pide, no amemos de palabra, sino con obras. Con nosotros es todo por hoy, amigos, pero pueden seguirnos, ¿sí o no, Isabelita? Así es, Eddie, pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales y escribirnos a nuestro correo electrónico que aparece en pantalla. Que tengan un buen día y hasta pronto.